Las últimas fronteras del África auténtica se encuentran aisladas en lo más recóndito de las zonas salvajes. Allí donde la naturaleza es tan cruel como generosa. Los mejores supervivientes aquí son los que viven en grupo. Un grupo que vive y caza junto. Una familia unida de adultos y padres. Hermanos y hermanas. En el África más salvaje, 3 depredadores diferentes forman las unidades familiares más impresionantes. Los leones, las hienas y los perros salvajes. Estos animales están unidos a sus familiares por lazos de sangre. La reserva de Timbavati, una historia de felinos, lazos de sangre. En Sudáfrica, la Reserva Natural de Timbavati es un área protegida de gran importancia que rodea el Parque Natural de Kruger. Sin vallas entre estas dos zonas, los animales son libres de seguir haciendo rutas centenarias para conseguir alimento y agua. Pero hay quien no necesita desplazarse. Reclaman como propia una parte de Timbavati y no van a ningún otro sitio. Estos son los depredadores, la cabeza de la cadena alimenticia. En particular, los leones y las hienas. Y sorprendentemente los más pequeños de los grandes carnívoros, los perros salvajes. Estos 3 animales tienen varias cosas en común. Lo principal, viven en grupos familiares. Los perros salvajes parecen ser nómadas y vagan por todo Timbavati, quedándose en un lugar un par de semanas y desapareciendo durante meses. Son grandes viajeros. Pero siguen un plan. Una manera de vivir que salvaguarda la manada como unidad. Su ámbito de acción es muy amplio. Supera los 800 kilómetros cuadrados cubriendo todo Timbavati y adentrándose por el norte en Kruger. Estos se cobijaron en Kruger cuando la hembra dominante tuvo a sus crías. Ahora los cachorros tienen 3 meses y la manada se ha trasladado a Timbavati, una nueva zona de caza para los perros. Están en el territorio del clan de las hienas en Rockvik, una familia que lleva muchos años viviendo aquí. Las hijas del clan heredan el rango de sus madres. Pero sea cual sea su posición, las crías de más edad siempre se ceban con los más pequeños. De todos los depredadores de la zona, el clan Rockvik es la familia gobernante más antigua. Durante su reinado han visto a muchos otros depredadores ir y venir. La llegada más reciente es la manada de Timbavati. Hace un año, una coalición de 3 poderosos hermanos llegaba de Kruger. Reclamaban un territorio y se unieron a 3 leonas que también buscaban territorio propio. Formaron una nueva coalición, la manada de Timbavati. La primera generación de cachorros tiene ahora 1 mes. Y están llenos de la curiosidad típica de todos los felinos jóvenes. Inocentemente dependen del confort y protección de su madre. La vida de todo cachorro de león comienza así.
con la protección de una abnegada manada. Pero no todos ellos llegarán a la edad adulta. En el territorio vecino, las crías de la manada Soebeli tienen 2 años. Están en una edad difícil. Son lo suficientemente grandes como para comer como adultos, pero no para ayudar a cazar. Proceden de una vieja familia de la zona. Su padre era una leyenda, un macho poderoso que fue el rey durante 10 años. Pero murió de viejo, dejando tras de sí a 2 leonas con un montón de cachorros hambrientos. De la noche a la mañana, sus vidas dieron un giro a peor, evitando a otros machos que las matarían. Un jabalí verrugoso es demasiado pequeño para alimentar a toda la manada. Tienen que buscar presas más grandes. De día y de noche, las leonas buscan alimento. Las entusiastas crías las siguen. Su inexperiencia provoca fallos una y otra vez. Sin comidas regulares, los pequeños sufrirán retrasos en su crecimiento. Sus debilitados cuerpos son susceptibles a enfermedades. Pero su mayor temor es la amenaza del hambre. El asesino número 1 de crías de leones. Sus madres no se rinden. Siguen de cerca las grandes manadas de búfalos que llegan a su territorio. La fuerza de los herbívoros recae en su número. También son animales gregarios. Cientos de animales de diferentes familias unen fuerzas para formar un impresionante frente contra los depredadores. Tienen centinelas en los flancos y los adultos rodean a las crías. Pero a veces no es suficiente y alguno se queda atrás. Esta cría herida no puede mantener el ritmo de la manada. Su madre ha tenido que abandonarla. Sola, deambula sin rumbo fijo por Timbavati. El agua sacia su sed, pero no será suficiente para mantenerla viva. Débil y sola, es tremendamente vulnerable. Una de las madres en Rockfig ha encontrado a la cría de búfalo. No puede quitársela de encima, pero adopta una actitud muy valiente. Pero la hiena es fuerte y resuelta. Solo la llegada de un león la haría renunciar a una presa así. Los puntos fuertes de la hiena son sus poderosas mandíbulas y dientes. De forma implacable, los utiliza para hostigar a la cría de búfalo. Le persigue durante horas y horas, debilitando al animal hasta agotarle. Cada mordisco que le da agrava la herida de su pata.
Pero el animal no se rinde. La adrenalina hace que la cría vuelva a ponerse en pie y siga luchando. Tras varias horas de implacable tormento, la hiena se marcha. Tiene que cambiar de estrategia. La cría es demasiado grande para atacar. Necesita pedir refuerzos. La cría vuelve a estar sola. No le quedan fuerzas para seguir avanzando. Los picabueyes intentan limpiarle la profunda herida. Está débil, agotada y dolorida. Una herida así nunca se le curará. Se tumba derrotada. Por la noche, las hienas se dan un banquete con su presa. Por la mañana no queda apenas nada del cuerpo de la cría de búfalo. Las hienas se lo comen todo. La carne, la piel y los huesos. Tras una comida así, duermen el resto del día. Los adultos de la manada de perros salvajes mataron a su presa al amanecer y la engulleron rápido. No llevan carne a sus crías. Sería demasiado pesado y difícil de trasladar para un animal de 27 kilos de peso. Alimentan a sus cachorros regurgitando parte de la carne que engullen. Es la manera más eficiente de alimentar a sus pequeños y a los adultos que se quedan cuidando de las crías. Desde que nacen, las crías son los miembros más importantes de la manada. Todo lo que hacen los adultos gira en torno al bienestar de sus pequeños. Necesitan crecer rápido para que puedan cazar con los adultos. Cuanto más grande sea la manada, mejor podrán cazar. Los leones hacen las cosas de forma diferente. Evidentemente, las crías son muy importantes para la manada, pero los miembros más importantes son los adultos. Los leones y las leonas, los cazadores y las protectoras. La madre de la manada de Timbavati pasa todo el tiempo que puede con sus crías, dejándolos solo cuando va a cazar o a comer. Durante los 2 primeros meses de su vida, es la única que los cuida. Durante este tiempo los mantiene aislados y los alimenta únicamente con su leche. Los esconde bien, pero no siempre le funciona. Ya ha perdido a uno de sus cachorros. Las crías se mantienen lejos de los problemas por instinto. En cuanto oyen un ruido que no les es familiar, corren a esconderse. Su madre los conduce entre los espesos matorrales del lecho seco del río. Pero esta vez los animales que llegan no son una amenaza. La coalición de los hermanos de Timbati, sus padres. Sin ni siquiera saber lo cerca que están de las crías, hacen su trabajo de protectores. Pero a veces, hasta una estupenda coalición como esta tiene que ceder el paso a otros.
Nada es más peligroso que un grupo de elefantes madres con sus crías. Cuando ven leones, los persiguen. Los leones se alejan, pero no lo suficiente para los elefantes. Lo único que pueden hacer las leonas y sus crías es quedarse todo lo quietos que puedan y esperar que no les vean. Pero la manada no se rinde. Cuando los leones están a una distancia segura, los elefantes siguen su camino por el lecho seco del río. La matriarca los lleva al agua. Es la hembra más mayor del grupo y con sus hermanas y sus hijas mayores forman la columna vertebral de la familia. Las crías son el corazón. La distancia que recorren para encontrar alimento y agua depende de la fuerza y el aguante de los pequeños. Es el final del invierno y muchas fuentes de agua se han secado. Pero la matriarca sabe dónde encontrar agua, justo debajo de la arena del lecho seco del río. Es una habilidad que es transmitida de generación en generación desde tiempos inmemoriales. A la cría se le quedará grabado en la memoria, pero por ahora juega en la arena fresca y húmeda. Los elefantes dejan varios orificios en el lecho del río. Otros animales los utilizan para beber. De nuevo los soebeli están escuálidos y débiles. Llevan sin comer varios días. Agotadas, las crías descansan todo lo que pueden. Pero sus madres están siempre alerta. No dejan pasar ninguna oportunidad de caza. Acechan con cuidado, usando los matorrales para esconderse. El jabalí verrugoso se acerca a la charca a beber. La leona elige su posición con cuidado. La situación no puede ser mejor para una emboscada. El jabalí verrugoso no puede verlos. La leona utiliza los troncos para esconderse. Solo está a un par de metros de distancia, pero deja pasar el momento perfecto. Mala suerte para los leones. Otro almuerzo que se aleja. Las leonas vuelven a la manada. No tienen tiempo para descansar ni jugar. Tienen que preparar otra emboscada. Se tumban a la sombra, fuera de la vista de cualquier animal que vaya a las charcas. En cuanto se acerque el siguiente objetivo, tendrán que volver a tomar posiciones. Esta vez es un antílope acuático.
La leona se vale de un montículo de termitas para acercarse todo lo que puede. El antílope no puede verla. Su hermana repta lentamente a la intemperie. De nuevo, la situación es perfecta para una emboscada. Pero el antílope ve a la leona correr. A su hermana no le da tiempo a atacar. Los soebeli pasan otro día sin comer. En circunstancias normales, vivir en manada tiene ventajas. Pero a los soebeli no les está yendo bien. Incluso contando con la protección de los padres y las madres, la naturaleza es dura con las crías de león. Y no hay excepciones. Los cachorros de Timbavati tienen 4 meses. Y ya han sobrevivido al primer obstáculo de su vida. En el momento de más vulnerabilidad, ya que dependen totalmente de su madre. Ya son lo suficientemente mayores como para ser incluidos en la vida familiar. Y tienen la protección de toda la manada. 6 adultos, su madre, sus 2 hermanas y los 3 machos de Timbavati. Y se aseguran de que conozcan a todos. A partir de ahora se trasladarán con la manada. Las crías de hiena son tratadas de diferente forma. El centro de la familia es la guarida, y durante el primer año las crías la utilizan para esconderse y dormir. En esta etapa se alimentan de la leche de su madre. Solo comen carne cuando van con ella a cazar. Nunca lleva presas a la guarida para evitar competencia entre las crías de diferente tamaño y fuerza. Las crías viven y juegan juntas y se entretienen también. Todas las familias necesitan un líder. El adulto más fuerte lidera el grupo, toma decisiones de cuándo moverse, cuándo descansar y cuándo comer y beber. Los elefantes y las hienas siguen a su matriarca. En una manada, es la hembra de más edad. En un clan, hereda el rango de su madre. Es el comienzo del verano y las primeras lluvias humedecen la vegetación y la arena. En un par de días, Timbavati estará cubierto de nuevos brotes. Las crías todavía no tienen experiencia para cazar. Esperan a que los adultos lo hagan y luego se desplazan para comer. Ahora que los cachorros se mueven con la manada, los adultos no tienen que llevar comida a la guarida. Pero, por si no han comido bastante, su madre les da más. Cuantos más sean, más fuerte será el grupo. Una familia de perros salvajes es una unidad muy equilibrada. Para evitar la endogamia solo se aparea el par dominante y son los únicos que tienen cachorros. Los leones evitan la endogamia echando a los machos jóvenes de la manada cuando se convierten en adultos. Pero este macho soebeli es todavía demasiado joven para estar solo.
Se ha perdido y no tiene experiencia para cazar solo. Si sale del territorio de su familia y se adentra en el de la manada de Timbavati, le matarán. Pero hoy ha tenido un golpe de suerte. Ha encontrado un elefante muerto. Y es el primero en llegar. Se bebe la sangre. Una rápida y excelente fuente de hierro y proteínas. Después empieza a engullir una de las partes más blandas del elefante, la trompa. No es la primera vez que prueba la carne de elefante. Cuando tenía 1 año de edad, toda la manada, incluido su majestuoso padre, estuvieron 7 días comiendo carne de elefante. Ahora come solo. Pero no por mucho tiempo. Los buitres que merodean por las fuentes termales a 1 kilómetro de altura de la reserva divisan el enorme cadáver. Para ellos es demasiado tarde para comer. Se posan en los árboles cercanos y esperan a que pase la noche. Al amanecer, un marabú africano encuentra el botín de los buitres. Por la noche, la matriarca de las hienas en Rockfig encuentra la carcasa y ahuyenta al macho Soebeli. Cuando los buitres se despiertan, la carcasa está lista para ellos. La hiena es reticente a darles una oportunidad. Pero está sola, y ellos son cientos. Llega una segunda hiena. Los buitres no se sienten intimidados. El marabú acecha a los buitres intentando conseguir algo de carne. Las aves se apiñan sobre la carcasa, pero la matriarca les espanta. Llegan más buitres. Una de las hienas rompe unas costillas de la carcasa. Las lleva a una charca donde podrá comer tranquila. Por fin, la matriarca se harta de los persistentes buitres. La otra hiena abandona las costillas en el agua. Los buitres terminan quedándose con toda la carcasa del elefante para ellos solos. Llueva o nieve, los perros salvajes siempre cazan. Trasladan la carcasa a una zona más alta. Puede que sepan que se avecina una inundación. Las torrenciales lluvias animan a los perros salvajes. Las crías siguen comiendo. Y los adultos juegan. Termina siendo un juego para toda la manada. En tan solo unos minutos, Timbavati se inunda. El agua que no penetra en la tierra forma las crecidas. El torrente de agua arrastra los desperdicios del lecho del río formando una marea espumosa y turbia.
Aunque los adultos ya han visto esto, se acercan a la masa en movimiento con cautela. Las crías no han visto una inundación nunca y tienen curiosidad. Observan a sus padres. Prueban la espuma. En cuanto los perros se dan cuenta de que no hay peligro en el agua, se zambullen. Y todo vuelve a ser un juego. Casi todos los mamíferos pueden nadar si tienen que hacerlo, pero eso no significa que a todos les guste. Las lluvias dejan tras de sí una maravillosa vegetación nueva. El inicio del verano. Ninguna familia disfruta más del agua de las crecidas que los elefantes. Se pasan los meses de invierno holgazaneando en las fangosas charcas. Ahora pueden nadar y jugar en aguas frescas y limpias. Son unos nadadores estupendos. Sus grandes cuerpos flotan y utilizan la trompa a modo de tubo de buceo. Los machos jóvenes juegan a pelear. Prueban su fuerza los unos contra los otros. La matriarca decide cuándo la manada tiene que marcharse del embalse. Les lleva a comer los nuevos brotes de verano. El verano no cambia la suerte de los Soebeli. Ahora son adultos jóvenes, de 2 años y medio, pero parecen más pequeños. Sus debilitados cuerpos son susceptibles a todo tipo de infecciones. Si no mueren de hambruna, podrían sucumbir a un asesino silencioso, la tuberculosis felina, y entonces se consumirían. Están cerca de morir. Se mueven de forma letárgica siguiendo a su madre. Buscando incluso restos de comida. Uno de los machos encuentra una tortuga. Tiene hambre, así que la engulle. Es una presa muy pequeña. Sus hermanos ni siquiera intentan quitársela. Un par de kilos de carne es un tentempié pequeño. Pero cualquier comida, hasta el bocado más pequeño, le puede mantener vivo. Los Soebeli casi no tienen energía para acurrucarse, pero cuando lo hacen, por un momento, todo parece ir bien. Recuperan fuerzas por el afecto y la seguridad que les da su madre. Es este vínculo tan intenso entre la madre y sus crías lo que hace que la manada sea una unidad fuerte, siempre y cuando
Pero por la noche ocurre algo inesperado para los Oebeli. La luz de la mañana deja ver una baja. Una de las leonas murió de noche luchando con unos leones. Su hermana también ha muerto. Las crías están solas ahora. La estructura de la manada ha desaparecido. Este verano, la manada de perros salvajes ha llevado una vida sin preocupaciones, convirtiendo todas las situaciones en diversión. Un rinoceronte se acerca al grupo. Como si de un grupo de niños traviesos se tratara, le rodean. Y luego pierden el interés. Vuelven a ponerse en marcha. La pareja dominante está lista para aparearse. Llevan a la manada lejos de Timbavati, hacia el norte, a su guarida de Kruger. Es el comienzo del invierno. Los ríos se están secando y los abrevaderos empiezan a desaparecer. Las últimas charcas se convierten en baños de fango. Los elefantes saben cómo aprovechar cada estación. La vieja matriarca conoce los beneficios del fango desde hace muchas décadas. Desde que era una cría de su madre. Ahora su cría está disfrutando de esos beneficios también. Una combinación de fango y arena es una perfecta mascarilla hidratante. Aunque la piel de la matriarca es tremendamente gruesa, de casi 4 centímetros en algunas partes, es muy sensible y necesita cuidados. Una capa de fango mata parásitos y alivia irritaciones. La cría más pequeña intenta imitar a los adultos, pero no lo consigue. Ya ha terminado el tratamiento de belleza. Hora de volver a asuntos más serios. La comida. Durante el invierno, por la noche, puede haber menos de 10 grados bajo cero. Y durante el día pueden alcanzar los 25. El territorio de los Rockfig se está secando. Su agudo olfato puede detectar el rastro de un depredador a los 3 días de marcharse. Encuentra un animal muerto. Pasa a la acción rápido. Su potente dentadura y mandíbula desgarra la carne y tritura los huesos. Con un fuerte mordisco despelleja casi la mitad del impala. Luego despelleja el resto del cuerpo. En cuestión de minutos, ha desaparecido la mitad del animal. Cerca, la manada de Timbavati tiene otra presa, pero ya no queda mucha. Madre e hijos terminan los últimos trozos de una carcasa pequeña. Las crías tienen ya 6 meses y están totalmente destetadas. Son las últimas en comer. Deben esperar a que sus padres y tíos terminen antes. Y con una presa tan pequeña, solo les quedan los restos.
Las crías han desarrollado personalidades muy agresivas. En una familia de leones todos tienen que luchar por la comida. Así, cuando se hacen mayores y más fuertes, podrán enfrentarse a otros adultos por una presa. El primer año de cualquier animal determinará toda su vida. Aprende habilidades esenciales observando a sus padres y jugando con sus hermanos. Y desarrolla fuertes huesos y músculos ingiriendo comidas regulares que le proporciona su madre. Parece fácil para una cría de león conseguir todo esto rodeado de adultos fuertes y poderosos. Pero todas las manadas tienen años mejores y peores. Una manada es una fuerte coalición familiar. Pero las crías de Soebeli no han conocido sus beneficios. Perdieron a su padre cuando eran muy pequeños y ahora también a su madre. Las 3 crías ya tienen casi 3 años. Deberían ser lo suficientemente mayores como para formar una coalición, pero son demasiado inmaduras e inexpertas. Pero su determinación de sobrevivir es imparable. Saben que tienen que cazar. Pero les falta paciencia y coordinación para hacer emboscadas. El antílope acuático los ve rápidamente. Confundidos, los hermanos intentan reagruparse, pero la presa ya ha desaparecido. Sin el apoyo de una manada, la vida de los machos Soebeli va a ser más dura que nunca. Para sobrevivir, tendrán que rebuscar comida y aprender a cazar presas más pequeñas. Las 2 manadas de Timbavati no pueden ser más diferentes. Los Soebeli están muy cerca del desastre. Y la manada de Timbavati prospera gracias al éxito de la coalición. Las crías tienen un futuro prometedor con una madre y unas hermanas que las cuidan. Y unos machos que las protegen también. En África, los depredadores más poderosos son los que viven en grupos familiares. Una manada de leones. Un clan de hienas. Una manada de perros salvajes. Unidos para sobrevivir. Atados entre sí, con lazos de sangre.